dice el poder de la palabra. Quizás sea un tema que lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre Dios habla de diferentes maneras, ¿verdad? Muchas veces con la misma palabra Dios nos habla de diferentes formas. Yo quiero que usted se ponga un ratito más de pie, por favor, para que leamos la palabra. Busquémosla ahí en el libro de San Lucas 7, del 1 al 8. Cuando usted la tenga, me da un amén. Lucas 7, del 1 al 8. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a su letra nos dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminada todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Inclinemos nuestro rostro en esta mañana y digámosle al Señor que Él traiga a cada una de nuestras vidas la revelación de esta palabra. Padre bendito y eterno Dios, nos presentamos en esta mañana, Padre, tal cual somos, pues tú mejor que nadie nos conoce, Dios. Sabemos, Señor amado, que tú diste todo por nosotros. Y estamos aquí, mi Dios, no por lo que nos puedes dar. Estamos aquí, mi Señor, por lo que tú eres, por lo que ya hiciste por cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana, Señor, yo pongo en tus benditas manos, Padre, esta palabra. De igual forma yo pongo en tus benditas manos, Señor, a cada persona en este lugar, a cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales, Padre. Que seas tú, Señor, manifestándote a través de esa palabra, trayendo a cada una de nuestras vidas, Señor, el querer como el hacer. Pero también a través de esta palabra, Señor, podernos convencer de pecado, de juicio y de justicia. Padre, en esta mañana nos declaramos tierra fértil, tierra que produce el 30, el 60 y el 100. Sabemos, Señor, que tu palabra tiene poder, que tu palabra sobrepasa todo entendimiento, que tu palabra, Señor Jesús, puede hacer que los océanos, Señor amado, sigan creciendo o que las olas se enmudezcan. Tu palabra tiene poder y puede sanar al enfermo. Tu palabra tiene poder y puede, Señor amado, darle vida a todo aquello que está muerto. Puede enderezar todo aquello que está torcido. Y puede, Padre maravilloso, puede, Señor, allanar todo aquello que está áspero. Solo podemos decirte, Padre, pon en nosotros un oído espiritual en esta mañana para poder asimilar esa palabra que tú traes para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse.
Dice la palabra que Jesús, el tema de esta mañana es: la palabra tiene poder. Jesús en ese momento ha terminado una de las prédicas más poderosas que él tenía, y es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es quizás una de las más grandes prédicas, de la más grande palabra que alguien haya predicado y nos haya dejado. ¿Qué pasó después de predicar el sermón? Según Mateo 7, 28, 29, dice la palabra que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente en ese momento estaba como a la expectativa. Después de haber escuchado el Sermón del Monte, él se fue a Cafarnaúm, y dice que la gente ya había escuchado y tenía expectativas. Dice que estaba admirada de la palabra que Jesús daba. Dice que porque enseñaba, dice, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, yo en esta mañana le digo a cada uno de ustedes, según mi opinión, esta debería de ser nuestra reacción al seguir oyendo el contenido de su palabra. La reacción nuestra debería de ser la de estas personas que dicen que admiraban la doctrina de Jesús porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Muchas veces, amados hermanos, nosotros tomamos por ligera la palabra. Muchas veces nosotros podemos escuchar la palabra y empezamos en primer lugar a ver quién está dando la palabra. Pero yo quiero decirle en esta mañana, amado hermano, que la palabra de Dios tiene poder. Y que usted, amado hermano, tiene que escuchar la palabra, tiene que oír la palabra y tiene que asimilar la palabra y declararla en su vida. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, no solo es una lectura como cuando nosotros leemos la prensa. No es una lectura como cuando nosotros estamos con el celular en las redes sociales. La palabra de Dios tiene profundidad. La palabra de Dios le instruye. La palabra de Dios le capacita. La palabra de Dios lo sostiene. Yo no sé, amado hermano, si a usted en algún momento la palabra le ha sostenido, pero a mí muchas veces, cuando he sentido de fallecer, cuando he sentido que mis fuerzas se acaban, viene la palabra y la palabra me da vida. La palabra me sostiene, la palabra me renueva mis fuerzas. Porque creo que todos hemos llegado a ese momento, amados hermanos, donde nuestras fuerzas se acaban, donde nos sentimos que no podemos más. Pero viene la palabra y la palabra hace en nuestras vidas lo que tiene que hacer. Dice que Jesús va camino a Cafarnaúm. En ese camino nos dice la palabra que Jesús escucha la más grande demostración de fe que nunca había oído. Y lo más tremendo de esta palabra es que Jesús escucha esa demostración de fe no de un judío, sino, amado hermano, de un gentil. De un gentil, del centurión. Él va de predicar el Sermón del Monte. Pero dice la palabra que camino a Cafarnaúm, él dice que iba camino a Cafarnaúm, y en el camino dice, alguien llegó y se le acercó y le dijo algo, le dijo: mira que el centurión tiene un criado, un esclavo que está enfermo, y él necesita que tú lo sanes. Se los estoy parafraseando. Y necesita que tú lo sanes. Y qué bueno lo que Jesús le responde y le dice que va a ver al centurión y que va a ver al esclavo. En ese momento Jesús no se detiene y él va camino a ver
al esclavo del centurión. En ese momento Jesús escucha la más grande demostración de fe nunca oída, proveniente del hombre menos indicado, porque aquel soldado era gentil. Así pues, no fue un judío quien lo expresó, sino un menospreciado por ellos. Lucas nos da algunos detalles acerca de este hombre. Era alguien de cierta posición en la nación romana, siendo comandante de 100 o más tropas. El centurión no era cualquier cosa. El centurión era una persona respetable. Era una persona que tenía esclavos. Y dice que él oyó hablar de Jesús. Cuando él escuchó hablar de Jesús, dice que él mandó primeramente a un siervo a que fuera donde Jesús. Pero dice la palabra, pero contrario a otros romanos, este era muy querido por los judíos. El centurión no era romano, no era judío, era romano, pero era muy querida por la gente. Porque según la palabra dice en el verso 1, después que hubo terminada todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mira, amado hermano, realmente este hombre, el centurión, era digno de admirar. ¿Sabe por qué? Porque él no era judío, pero oyó escuchar a Jesús. Me imagino que él ya había escuchado lo del sermón del monte. Me imagino que él ya había escuchado que había hecho sanaciones. Me imagino que él ya había oído lo que Jesús había hecho. Pero dice la palabra que él no se quedó con escuchar. Él no se quedó con lo que había oído. Y nosotros muchas veces oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica, no la declaramos. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros en la palabra donde dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas? Yo creo que la hemos leído un montón de veces. Pero cuando nos sentimos solos, no declaramos esa palabra. Se nos olvida la palabra. Y si Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, es porque así es. Es porque así es, así va a ser y así será. Porque su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que nos ha prometido. La palabra del Señor en nosotros tiene que ser un sí y un amén. No tiene que haber duda en ningún momento. Y en este centurión podemos ver dos cosas bien importantes al leer su palabra. Y la primera es la preocupación, amados hermanos, que este hombre tiene de cuidar este esclavo. Si usted se da cuenta, en los tiempos pasados los esclavos eran menos que nada, podríamos decir así. Los esclavos no tenían ningún valor, pero este centurión dice su palabra que estaba preocupado por su empleado, podríamos decirlo así. Dice que él estaba preocupado por su empleado. Y es notable la preocupación y cuidado que este hombre poderoso y rico tenía por su esclavo. Y la segunda, que es bien importante, es el concepto de autoridad que vio en Jesús añadido a la fe de él. Porque este hombre era hombre que tenía autoridad. Ahí la misma palabra nos lo dice, lo vamos a ver después. Incluso él dice en su palabra que le decía, ve y va, haz y hacía. Entonces nosotros podemos ver en este centurión dos cosas bien importantes. Una, el amor. Y el amor demostrado a alguien que no tenía
el mismo nivel de él. A alguien que era un esclavo. A alguien que en aquellos tiempos, si el esclavo se enfermaba, se dejaba y se moría. Pero dice que él, en su palabra dice, en el 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Él tenía dos cosas bien importantes. Una, amor, y dos, autoridad. Cosas que nosotros como hijos de Dios deberíamos tener. Puntos que en nuestras vidas deberían de ser predominantes: el amor y la autoridad. Este hombre dice que amaba a su esclavo. Y la segunda dice, fue el concepto de autoridad que vio en Jesús añadido a la fe de él para sanar a su siervo. ¿Cómo este hombre tenía autoridad sobre los demás? Como este hombre tenía autoridad sobre los demás, él vio lo mismo en Jesús. Por eso le va a decir, solo di la palabra. ¿Qué hay de esta declaración tan llena de fe que asombró al mismo Jesús? Solo di la palabra. ¿Usted en algún momento, amado hermano, ha meditado en esta palabra? El Señor le dice, el centurión le dice al Señor, solo di la palabra. Y usted puede decir, pero se lo dijo a él. No, amado hermano, esta es la palabra de Jesús. Y lo que está aquí en este libro no es un invento. No es que alguien quiso tener un tiempo ocupado y ponerse a reflexionar y escribir un poco. Dice que fue hecho por los discípulos, pero inspirado por Dios. Entonces, esta es la misma palabra que ese hombre le dijo al Señor, solo di la palabra. ¿Cuántos de nosotros en este momento necesitamos una palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos, deprimidos, angustiados? ¿Cuántos de nosotros tenemos un pariente enfermo? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas económicos? Pero la palabra de Dios nos dice, nuestra reacción tendría que ser la del centurión: Señor, solo di la palabra. Él le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. No le dijo, ven, si no vienes no va a sanar mi siervo. Si no lo tocas no va a sanar mi siervo. No, solo le dijo, di la palabra. La palabra tiene poder. Dice la palabra de Dios que en la boca está la vida y la muerte. Decide pues tú, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, yo escucho a muchos cristianos que se quejan. Y no es malo quejarse. Pero nosotros como cristianos ya no vivimos según los rudimentos del mundo. Nosotros necesitamos vivir sobre lo sobrenatural de Dios. Y es ahí donde nosotros podemos alcanzar esa madurez espiritual que nosotros necesitamos para poder decirle al Señor, di la palabra. Pero nosotros muchas veces nos quejamos y empezamos a quejarnos y se nos olvida, como decía el pastor el domingo pasado, muchas veces hacemos grande el problema y a Jesús lo hacemos pequeño. Decimos qué grande es este problema, qué grande es esta necesidad, qué grande. Y luego por último venimos y decimos que Dios puede hacer la obra en nosotros. ¿Por qué no le decimos al Señor qué grande eres tú, Padre? Eres eterno, eres el gran yo soy,
Eres el principio, eres el fin. Eres el que todo lo puede. Eres el todopoderoso, el grande, el invencible, el Señor de señores, la piedra donde mis pies están parados. ¿Por qué no venimos delante de Él y le decimos, como decía, cómo se presentó Él a las 7 iglesias? Él dice que se presentó como el gran yo soy. Y si usted lee Apocalipsis, usted se da cuenta que Él se presentó como el gran yo soy, como el todopoderoso, como el alfa, como el omega, como el principio, como el final. Pero nosotros, amados hermanos, se nos olvida que la palabra tiene poder. Se nos olvida que a través de la palabra podemos tocar el corazón de Dios. Porque hay algo bien importante, y yo quiero repetírselos hoy. Algo que dijo el pastor una vez, y yo siempre he dicho que es una revelación. Y es el hecho de que Él no tiene compromiso con la palabrería que nosotros podemos decir, pero sí tiene compromiso con su palabra. Y si Él dijo que Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador. Si Él dijo que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro ayudador. Si Él dijo que Él va delante de usted y de mí como poderoso gigante, Él va delante de mí como poderoso gigante. Pero necesito, amado hermano, creer lo que Dios tiene para usted y para mí. No nos podemos seguir limitando como cristianos a orar sin sentido, a orar solo por pura palabrería, a repetir lo que repetimos ayer, lo que repetimos antier. Si la palabra de Dios dice, di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros meditamos en esta palabra? ¿Cuántos de nosotros tomamos un tiempo a diario para leer la palabra? Muchas veces apenas doblamos las rodillas en la mañana y Señor, gracias por este día, Señor, bendíceme, Señor, haz esto, Señor, haz el otro, pero no meditamos, no estamos nuestro rifle, nuestro machetío, nuestro rifle no está cargado para que ese día yo pueda tener la palabra en la boca y poder darla o poder tomarla en el momento que la necesito. Muchas veces nosotros solo escuchamos la palabra el día que venimos a la iglesia y después hasta el siguiente culto andamos buscando la Biblia. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde la dejé? Entonces necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos creerla primeramente para poder escudriñarla, porque usted no va a buscar a alguien en el que usted no cree. Necesitamos escudriñar su palabra, vivir a través de ella. Saber que si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Porque para nosotros su palabra, como les decía anteriormente, es un sí y un amén. Me encanta esta frase que le dice, solo di la palabra. Esta es una declaración poderosa de este centurión, de alguien que no era judío, era un gentil. Había en él una fe inquebrantable. Había en él el oír la palabra, como dice al principio, el oír la palabra para este centurión produjo fe, porque la palabra de Dios dice también que la fe viene por el oír. Este hombre tenía fe a pesar de no ser judío, porque había oído.
Esta es una declaración tan llena de fe que asombró al mismo Jesús. En Él hay amor y hay una fe, hay autoridad y una fe inquebrantable. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, si no me contesten esta mañana, estamos llenos de esas tres cosas: de amor, de autoridad y de fe inquebrantable? Como cristianos, amados hermanos, como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes, del Dueño y Señor de la vida, necesitamos llenarnos de amor. Pero ¿qué pasa en nosotros? Vivimos con un temor inmenso, vivimos con temor a lo que va a pasar, vivimos con temor a lo que viene, vivimos con temor a tantas cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro corazón lleno de amor. Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando usted, amado hermano, se siente que con miedo, vaya a la palabra, llénese de ella, llénese de amor, pídale al Señor que la llene de amor. Todos decimos amar. Todos decimos amar. Si yo le pregunto a usted, ¿usted ama? Usted me va a decir que ama. Pero a veces amamos a quienes nos aman. Pero a quien no nos ama, no lo amamos. Y es ahí donde llega el temor. Porque yo les decía una vez que predicaba, amar a quien nos ame es fácil. Es lo más fácil que hay. Amar a quien a usted lo ama. Amar a quien no le ama a usted es lo difícil. Pero en esta mañana este hombre nos está dando un ejemplo de amor. Nos está dando un ejemplo de amor que como nosotros como hijos de Dios necesitamos tener. Este hombre, el centurión, tenía, dice, amor, autoridad y una fe inquebrantable. Este hombre dice en el versículo 2, dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. La historia de los esclavos no siempre es similar a la que encontramos en esta mañana. En este capítulo de Lucas, la verdad es que en la realidad era muy diferente. La información que tenemos de los escritores romanos, amados hermanos, de esa época, nos revela la manera en que eran tratados estos seres humanos. En algunos casos, peor que las bestias. Otro escritor romano llamado Varrón sostenía que la única diferencia entre un esclavo, una bestia y un carro era que el esclavo hablaba. Era la única diferencia en ese tiempo, ¿verdad? Dice el escritor Varrón que la única diferencia, él era un escritor romano, que existía entre un esclavo, una bestia y un carro, era que el esclavo hablaba. Entonces, amados hermanos, ¿cómo entender que un centurión tuviera este tipo de amor por su esclavo? Y hay algo bien importante, porque cada persona, amados hermanos, es digna de ser amada por todos. Porque es digna ante el Señor. Y porque un esclavo es un ser creado por Dios y merece dignidad. Yo meditaba en esta palabra y decía: ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, vemos al empleado diferente? ¿Cuántos de nosotros vemos al trabajador de diferente manera? Porque creemos que es menor que nosotros. Porque creemos que le damos un sueldo y que por ese sueldo él es menor que nosotros. Pero mire esta palabra, amado hermano. Mire esta palabra, mire lo que dice esta palabra. Dice que todos somos hijos de un Dios todopoderoso. Y delante de los ojos del Rey, todos somos iguales. Sea usted blanquita, trigueñita, sea usted americana, colombiana,
sea usted de la esperanza, sea usted de aquí, de donde sea, delante de los ojos de Dios, todos tenemos el mismo valor. Como hijos de Dios, necesitamos hacer la diferencia con las personas que están a nuestro alcance. Como hijos de Dios necesitamos hacer la diferencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido empleadas y no hemos permitido que la muchacha se siente a la mesa? ¿Por qué? Si es un ser humano y delante de los ojos de Dios vale tanto como el dueño de la mesa. Pero nosotros, amados hermanos, hemos olvidado esos detalles. Y este centurión en esta mañana nos da un ejemplo vivo de lo que es el amor. Y nos da un ejemplo vivo de lo que es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es ágape, es incondicional. Él nos ama porque nos ama. Él dio su vida no solo por mí, la dio por todos nosotros. Y aún por aquellos que nosotros creemos que no tienen derecho. Aún por aquel que anda en la calle, aún por aquel alcohólico, aún por aquel drogadicto, aún por aquel violador, por todos nosotros dio su vida en rescate de nosotros. Para Él todos somos iguales. Y Él en este texto bíblico, a través del centurión, nos demuestra su amor, que para Él todos somos iguales. Había un siervo enfermo y a punto de morir. Mientras que Mateo dice: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Eso está en Mateo 8:6, lo cual revela otros detalles de la enfermedad del siervo. Lucas, en su condición de médico, dice que estaba enfermo y a punto de morir. Entonces, ¿qué enfermedad tenía aquel esclavo? No lo sabemos. No se nos dice, pero lo que haya sido la enfermedad era la causante de haber provocado una parálisis y un gran tormento. Generalmente parálisis significa que no tiene sensibilidad, y este siervo estaba paralizado y con dolor. Es interesante todo lo dicho hasta aquí, porque ¿quién se tomaría la molestia de pensar y obrar a favor de un simple esclavo? Al parecer, este centurión sufría al ver a su siervo en tal angustia y agonía. Y este amor por su siervo es lo que dio origen a una historia fascinante en el ministerio de Jesús. Y yo meditaba en esto, amados. Si no hubiese sido por ese esclavo, el centurión jamás hubiese aparecido en la palabra. Y si no hubiese sido por ese esclavo, Jesús jamás hubiese hecho ese milagro en ese lugar. Y si no hubiese sido por ese esclavo, en ese texto, no hubiese ese texto bíblico donde Él nos demostrara su amor tan grande para con nosotros. Hay diferentes clases de fe, amados hermanos. Y este hombre, como les decía, tenía amor, tenía autoridad, pero tenía una fe inquebrantable. Hay diferentes clases de fe. Hay una fe que viene por el oír, y esta era la fe del centurión. Pues dice que él, dice aquí en el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Cuando analizamos esta historia, hay detalles que pronto vienen a nuestra mente para pensar y admitir la fe de este hombre. Por un lado, nunca sabríamos de este centurión si no fuera por el aprecio a su siervo. A lo mejor nunca leeríamos su historia en el registro de esta palabra, aunque ciertamente amaba a la nación judía y le construyó una sinagoga. Si no fuera por lo que nos dice este texto, cuando oyó de Jesús. ¿Qué significa la palabra oír? Yo meditaba en esto. La palabra hebrea para oír es shama, que significa oír inteligentemente. Nosotros muchas veces escuchamos la palabra, pero no oímos, que son dos cosas diferentes. Entonces dice que él oyó. Nosotros necesitamos decirle al Padre que nos permita oír su palabra. Entonces, ¿qué significa oír? La palabra dice que significa oír inteligentemente,
prestar atención, dar oídos, discernir, entender, escuchar, recibir, testigo. En el Nuevo Testamento la palabra oír proviene del griego akou, que significa escuchar, llegar a oídos de obedecer, oír, hablar. Entonces, muchas veces nosotros escuchamos, pero no oímos. Entonces necesitamos oír su palabra. Necesitamos oír su palabra porque este centurión aumentó su fe porque oyó su palabra. Y cuando decimos oír, él dice que oyó inteligentemente, prestó atención, discernió, entendió, escuchó y recibió. Eso significa oír. Entonces necesitamos una fe que venga por el oír, amados hermanos. Y la misma palabra dice que por el oír viene la fe. Y aquí lo podemos comprobar en esta historia. Ese hombre escuchó y su fe creció. Ese hombre oyó y su fe se aumentó. Tuvo una fe inquebrantable. Entonces nosotros digámosle al Señor en esta mañana: Señor, abre mis oídos espirituales para oír tu palabra. Necesitamos oír tu palabra, no necesitamos solo escucharla, necesitamos oírla, porque oírla significa que la vamos a vivir y que la vamos a poner en práctica. Necesitamos una fe en crecimiento. Muchas veces nos estancamos con la fe. Muchas veces decimos: en aquel tiempo, vieran cómo era yo. Oraba desde las 2 de la mañana hasta las 5, pero hoy me levanto a las 6 casi. En aquel tiempo yo oraba por los enfermos y Dios hacía el milagro y los sanaba. En aquel tiempo yo le daba palabra a la gente y la gente mejoraba su salud porque Dios me usaba. En aquel tiempo. Dios no vive de los tiempos pasados. Eso ya pasó. Dios vive del presente. Entonces nosotros también vivimos del presente. Necesitamos tener una fe en crecimiento. Si antes me levantaba a las 5, hoy me tengo que levantar a las 4 porque voy creciendo espiritualmente. Porque voy creciendo espiritualmente, porque el crecer espiritualmente me permite a mí poder exigirme más del Señor, poderme exigir más de su palabra, poderme exigir más de su búsqueda. Pero nosotros nos conformamos en aquel tiempo, cuando estaba joven, cuando vivía ahí entalado. No, amado hermano, nuestra fe tiene que ser una fe en crecimiento. Necesitamos tener una fe en crecimiento. Este hombre tenía una fe en crecimiento, pues a pesar de no ser un judío, al oír, su fe creció. Por un lado tenemos dice que por un lado tenemos el carácter de este hombre. Como quiera que haya sido este centurión, había oído hablar de Jesús y la historia de sanación con el poder para obrar milagros seguramente ya era notorio para este soldado romano. Notemos varias cosas de las que hace una fe creciente en la vida de un creyente. Una fe creciente en la vida de un creyente es, por un lado, tenemos el carácter de este hombre. Cuando usted tiene una fe creciente, su carácter tiene que ser como el del centurión, de ir cada día en aumento. Él dice que no exigió, no demandó, no impuso, aunque era un hombre de autoridad. Su fe pasó por la cortesía de enviar 2 comitivas para entrevistarse con Jesús. Él no se quedó con escuchar, él oyó la palabra de Jesús y al oír cambió la historia, lo motivó a buscar a Jesús y dice la palabra que envió 2 comitivas. La primera fue de un judío que está en el verso 3. Y la otra fue de unos amigos, pero esta vez con un mensaje diferente. La primera mandó que viniera y la segunda dijo que ya no viniera, que bastaba la palabra para que su siervo sanara. ¿Cómo podemos ver la fe de este hombre? Al principio oyó, creyó, pero luego con el tiempo
Él dice, él quería que Jesús viniera porque su fe no era suficiente, pero su fe fue creciendo y dice, cuando manda al segundo, cuando manda a su amigo, le dice al Señor que ya no venga, que basta la palabra de él para que su siervo se sane. Entonces, esa es una fe creciente. Cuando usted ya no se queda ahí donde está estancado y donde necesita que alguien ore por usted, que alguien le imponga las manos, que no, amado hermano, si su fe va en crecimiento, usted solo puede ministrar su cuerpo, usted solo puede liberarse, usted solo puede hacer tantas cosas. Todo depende de su crecimiento espiritual. Muchas personas, a mí me llama la atención muchas personas que, y no está malo lo que les voy a decir, que andan buscando que alguien X o Y persona ore. Eso es una fe sedentaria. Si usted está enfermo, busque de Dios, ministrese su cuerpo. Dice la palabra que Él nos ha dado autoridad para pisar escorpiones, para imponer las manos y que los enfermos sanarán. No, eso es para los líderes, eso es para el que busca, eso es para el pastor. No, amado, es para todo hijo de Dios, porque la palabra no es para mí, no es para el pastor, es para todos. Y si la palabra de Dios dice que nos ha dado autoridad para imponer las manos y que los enfermos sanen, es autoridad para todos, no solo para mí, no solo para el pastor, no solo para el líder, no, amado hermano. Pero eso depende de una fe creciente. Usted necesita conocer en primer lugar de la palabra, porque al conocer de la palabra va a conocer de un Cristo que hace milagros, de un Cristo que hizo esta palabra, de un Cristo que le dejó 33,000 promesas en esa Biblia para que usted las tome y las haga suyas. Pero necesitamos, amados hermanos, tener una fe, primeramente en crecimiento, luego tener una fe que viene por el oír, luego tener una fe en crecimiento y luego tener una fe asombrosa, amados hermanos, porque este hombre también tenía una fe asombrosa. Son cosas bien importantes en un cristiano. Dice en el versículo, dice, hubo 2 ocasiones donde Jesús fue asombrado por la fe de un hombre, que es el centurión, y una mujer, y ambos eran gentiles. Y yo quiero que leamos, por favor, abramos nuestra Biblia ahí en Marcos 7, 24, 30, donde tenemos otro ejemplo de una fe asombrosa, como la fe del centurión. Y dice Marcos 7, 24, 30, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, viene la misma palabra, no escuchó, oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Narra el encuentro de Jesús con una mujer sirofenicia, quien le ruega que libere a su hija de un demonio, demostrando una fe inquebrantable, a pesar de ser excluida por su origen, usando la metáfora de los perros en las sinagogas para mostrar que hasta los gentiles merecen la misericordia de Dios, lo cual conmueve a Jesús a sanar a la niña, enseñando que la fe trasciende barreras raciales y que el amor de Dios es para todos, extendiendo su reino más allá de los judíos. La prueba inicial de Jesús le dice que no es bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los hijos son los judíos y los perrillos éramos los gentiles. La respuesta de la mujer humildemente replica que incluso los perrillos comen las migajas que caen de la mesa, aceptando su lugar, pero apelando a la generosidad de Dios. Entonces, aquí tenemos 2, amadas hermanas y hermanos, dos testimonios de una fe asombrosa. La del centurión,
que le dijo, ya no vengas a mi casa, basta la palabra y mi siervo sanará. Y la segunda de esta mujer, que aunque él le dijo que no era merecedora, él le dijo, aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Amados hermanos, este es un buen tiempo para que nuestra fe pueda ser una fe, amados hermanos, que en primer lugar pueda ser una fe que venga por el oír. 2, una fe en crecimiento. Y 3, que podamos tener una fe asombrosa. Yo quiero que usted en esta mañana se ponga de pie.